Lunes 28 de abril de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, en este día les comparto con mucha alegría las lecturas. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículos 23 al 31. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron aún a Dios en voz alta, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos practicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Lo llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 2. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Hermanos, el Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne,
Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, nos encontramos en la continuación de esta cincuentena pascual. Ya hemos dejado atrás la octava de Pascua y seguimos caminando rumbo a Pentecostés. Es un itinerario espiritual y la iglesia nos va guiando y la palabra de Dios nos va mostrando cuál es el camino para llegar a Pentecostés. No podemos perder esto de vida porque esa es la clave interpretativa de todas las lecturas que vienen de aquí en adelante. La primera semana de Pascua, la octava de Pascua, se enfocaba en dejarnos muy en claro que Jesús está vivo y resucitado. Y nos mostraba el testimonio de todos aquellos que tuvieron contacto con Cristo resucitado. Y en el día de hoy ya se inicia un itinerario espiritual que nos va preparando el corazón para recibir el Espíritu Santo. La primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que cuando Pedro y Juan quedaron en libertad, los soltaron los jefes del pueblo, ellos llegaron con los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho y cómo les habían prohibido proclamar el nombre de Jesús Nazareno en medio del pueblo. Entonces, al oírlo, dice que todos invocaron a Dios en voz alta. Hermanos, es sorprendente que cuando la iglesia naciente es perseguida, ellos no se ponen a mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Cuántos recursos contamos para defendernos en caso dado de un ataque? No, el recurso de la primera comunidad cristiana es la oración. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro recurso? Cuando tenemos situaciones difíciles de persecución, cuando las cosas no marchan como nosotros queremos, ¿cuál es nuestro recurso? Ellos no se sientan a planear en un escritorio, entonces vamos a hacer esto, vamos a salir a tal hora para que no nos vean las autoridades. No, el recurso de ellos se llama la oración. Y dice que empezaron a invocar a Dios y apelaron al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al Dios santo. Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Hermanos, es apelar a la grandeza de Dios que supera por mucho nuestros problemas y nuestras dificultades. Es recordar lo que hicieron los profetas. Es recordar la oración de los antiguos, del rey David, que era el salmista. Ese debe ser nuestro recurso espiritual en los momentos de debilidad, de persecución, cuando las cosas no salen como uno piensa. Y dice la Escritura que entonces ellos le pedían al Señor que tuviera misericordia. Y dice, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Las peticiones que ellos hacen no es protégenos, Señor, líbranos de la persecución, líbranos de esto, del otro, no. Lo que le piden es, danos fuerza para predicar tu palabra, porque están convencidos de que lo más importante es el anuncio del Evangelio, es la predicación de la palabra. Y dice también, extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Le piden dos cosas, fuerza para predicar la palabra y que la mano de Dios esté con ellos para que hayan signos y que habiendo signos la gente crea. Miren la pureza de la oración que ellos hacen. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento, piden la fortaleza y la valentía
la parresía para anunciar, para predicar la palabra. Y por el otro lado, piden entonces la gracia de poder hacer signos y prodigios que sirvan como testimonio para que el pueblo crea en el anuncio de esa palabra. Y dice la Escritura que mientras estaban orando, entonces tembló el lugar donde estaban reunidos. Esto nos hace recordar al capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando estaban reunidos y tembló la estructura y sopló el Espíritu Santo como una ráfaga impetuosa de viento que estremeció el lugar. Y entonces todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Démonos cuenta, queridos hermanos, que este es el segundo Pentecostés que narra el libro de los Hechos. A veces hemos llegado a pensar que Pentecostés solo sucedió en el capítulo 2, que fue un momento y ya. No, Pentecostés es la realidad que se renueva siempre, cada vez que nos reunimos a orar como comunidad. Porque el Espíritu Santo es el fruto maduro de Cristo glorificado en la cruz. Cristo nos trae el Espíritu Santo. Por eso la comunidad cristiana, dice la palabra, quedó llena del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Esa es la fuerza que viene de Dios. Esa es la gracia del Espíritu Santo. Arranca de nuestros corazones los temores. Nos da la fortaleza para seguir adelante. Como seres humanos tenemos que confesar, somos muy débiles, somos flojos en el camino espiritual, todo nos atemoriza. Tomar decisiones se convierte para nosotros en algo muy complicado, pero cuando viene el Espíritu Santo, la vida nos cambia. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? El Espíritu Santo. Por eso les decía, esta cincuentena pascual es un camino a Pentecostés. Nos prepara el corazón para Pentecostés, porque precisamente de esto es de lo que se trata el Evangelio del día de hoy. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, que un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío, fue a ver a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Trató de halagarlo, como de descrestarlo, porque era fariseo y jefe judío. Como quien dice, voy a mostrarle mis cartones, es que yo también conozco la Escritura. Pero Jesús inmediatamente le sale al paso y le responde lo siguiente: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Ojo, Nicodemo, tú crees que sabes muchas cosas, pero realmente no sabes nada, porque tú todavía no has nacido de nuevo. Y para que puedas ver el reino de Dios, tienes que tener un nacimiento nuevo. Y entonces Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Se estaba haciendo el que no entendía. Se estaba haciendo el de nuevas. Jesús, pero ¿cómo es eso posible? ¿De qué me estás hablando? Y entonces Jesús le contesta: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer del agua y del espíritu? Significa nacer del bautismo y del don del Espíritu Santo. El que no nazca de nuevo por la efusión del Espíritu Santo no puede ver a Dios, no puede entrar en el reino. Por eso es fundamental para nosotros invocar al Espíritu Santo, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Hermanos, cada uno de nosotros debemos preguntarnos en este día si estamos viviendo según la carne o si estamos viviendo según el Espíritu. Si estamos en la carne, significa que estamos todavía en pecado mortal, que todavía en nosotros está gobernando esa dimensión más animal, que es movida por pasiones, por deseos, aquella parte que nosotros no somos capaces de dominar.
¿Y cuáles son las obras de la carne? Los celos, las envidias, las vanidades, la lujuria. Todo eso es carnal. Para saber si estamos en la carne o estamos en el espíritu, pues la primera pregunta es, ¿estamos en gracia? ¿Estamos viviendo de acuerdo al proyecto de Dios o estamos viviendo de acuerdo al proyecto personal? Porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Y aunque suena fuerte, pero es la verdad. Jesús nos dice es que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. El que no se deje bautizar por el Espíritu Santo, el que no tenga una efusión del Espíritu de Dios, no puede entrar en el cielo. Hermanos, es fundamental para nosotros llenarnos del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones. No podemos resistirnos más a esta gracia tan especial. Y entonces Jesús le dice, no te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Hermanos, realmente tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto. Hay que dejar a un lado el hombre viejo, lleno de pecados, de vicios, de vanidades, cosas mundanas. Tenemos que ir soltando lo que no nos suma en este camino espiritual. Todos nosotros sabemos cuáles son esas cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan progresar. Y tenemos que ir sacando eso del corazón si queremos realmente nacer de nuevo. Porque a veces vivimos en la carne, vivimos en el hombre viejo, pero estamos llamados a vivir según el hombre nuevo, el hombre que ha nacido del Espíritu, el que está viviendo la gracia, el que está buscando la santidad. Hermanos, en la vida espiritual es muy fácil caer en la mediocridad, lo cual significa que uno se conforma con poco, con ir a misa, con confesarse muy de vez en cuando, con hacer alguna oración muy de vez en cuando. Eso se llama mediocridad espiritual. En cambio, lo que nos pide el Señor es vivir y buscar la santidad. Y eso sí es exigente, porque implica una disciplina espiritual, implica dar más de lo que estamos acostumbrados a dar, implica renunciar a aquello que muchas veces no queremos soltar. Pero eso es vida en gracia, vida en santidad. Y sobre todo, es darle a Jesús el puesto que le corresponde en el corazón. Es hacer del corazón un trono para que Él pueda venir a sentarse allí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso en el diálogo con Nicodemo le dice, es que en verdad tienes que nacer de lo alto. Tú que eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Es un nacimiento en la gracia. Es un nacimiento de lo alto. No estamos hablando de cosas naturales. El Espíritu Santo que mora en el interior viene a hacer obras grandes en nosotros. Démonos, queridos hermanos, una oportunidad con el Espíritu. Llamémoslo y Él nos va a mostrar el camino, nos va a iluminar con su luz cuáles son aquellas decisiones que debemos tomar. Y el Espíritu Santo nos da el empujoncito, nos ayuda a salir de la mediocridad espiritual, nos ayuda a ser como los apóstoles, valientes, temerosos de Dios y prontos para predicar la palabra, para llevar este anuncio a otras personas. Es fundamental preparar el corazón para Pentecostés. Pidámosle al Señor esa gracia, que podamos nacer de nuevo. Todos lo necesitamos. Cada día debe acontecer en nosotros un nuevo nacimiento. Pidámosle al Señor esa bendición para nuestra vida y para nuestra familia, porque muchos podemos tener familiares que todavía andan en la carnalidad, viviendo según las apetencias del hombre viejo. Pidámosle al Señor que podamos ser una nación nueva, una nación santa. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.